ese canto, que Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, está en la Biblia, no como canto, sino como algo que Josué les dijo al pueblo. Dios no nos trajo aquí para volver atrás. ¿Por qué se lo habrá dicho? Algo veía, presentía, ¿verdad? Los miedos, los temores. Y en este caminar, cuando tú te vas consagrando al Señor, se te van a aparecer gigantes espiritualmente hablando, que te van a hacer o tratar de hacer la vida imposible, y a veces te vas a ir para atrás, y no debe de ser así. Mayor es el que esté en nosotros que aquel que esté en contra de nosotros. La vida cristiana es una guerra espiritual constante, constante. ¿Por qué? Porque Dios nos mandó a atar al hombre fuerte y armado y a saquear su casa. Hay dos casas en esta tierra: la casa de Dios, que es su iglesia, y el mundo, que es la casa del diablo. Y a nosotros nos mandaron a saquear su casa. ¿Cómo la vamos a saquear? Predicando el Evangelio, de tal manera que esa palabra fresca cautive los oídos y los corazones y salgan de esa casa de oscuridad y sean trasladados a la casa donde hay luz, que es Cristo. Vamos a hablar ahora de el fruto del Espíritu. Ahí en Gálatas 5, versículo 22 en adelante. En la reunión anterior estudiamos lo relacionado a las obras de la carne, ¿se acuerdan? Las obras de yo, del versículo 19 al 21, y dice la palabra: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Tiene usted familia que practique estas cosas? Amistades de trabajo que practican estas cosas. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros hacer? No juzgarlos, sino llevarles la palabra del Evangelio. No convivir con ellos, porque no puede convivir la luz con las tinieblas. No hay ninguna relación con ellos, pero sí tenemos esa obligación. Y vimos lo que Dios nos muestra, que en el interior del corazón del hombre o mujer que no tienen a Cristo, ¿sí? O sea, los no nacidos de nuevo, esas obras se reflejan en ellos, ¿sí? Reflejan con su conducta los deseos pecaminosos de la condición de su naturaleza caída. ¿Sí? Ahí pudiéramos vernos en alguna de estas obras, ¿verdad? Y las estudiamos bien la semana pasada. Reflejan los deseos pecaminosos de la condición humana. Miren, vamos a ver otra vez Marcos 7, por favor. Esto es lo que hay en el corazón humano, lo dice Dios. Marcos 7, ¿ya lo tienen? Versículos del 20 al 23. ¿Qué dice Marcos 7, versículos del 20 al 23? Yo no quisiera que nos llevásemos sorpresas horribles al final de nuestra vida, amados hermanos. No podemos jugar con Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Él sabe qué clase de relación tenemos con Él, cada uno de nosotros. Gálatas 7, le dije, ¿verdad? Marcos 7. Marcos 7.
versículos del 23, esto es lo que hay en su vida, dentro de usted. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. No es el medio ambiente el que nos contamina, somos nosotros los que hemos contaminado esta tierra. Así lo dice Dios. ¿Sí? Si usted ha leído Génesis, creo que sí, el versículo último de Génesis capítulo 1, cuando pasa una supervisión Dios a todo lo que había hecho, Él dijo que lo que había hecho era bueno en gran manera. Hizo al hombre, el hombre cayó y empezó el hombre con sus maldades a contaminar la tierra. Hemos tenido en el siglo pasado 2 guerras mundiales, ¿sí? Y nos dice, si existiera Dios no permitiría las guerras, por favor. Por favor. Es algo que no entiende. Han habido revoluciones, independencias, ¿no? Naciones que se han independizado, etcétera, entre comillas. Ha habido muchísima muerte. ¿Por qué hay eso? Porque hay algo dentro de nosotros. Lo leímos la vez pasada y yo quiero que vea lo que dice Dios. Para cuando usted le digan, es que porque hay guerras, si existiera Dios, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué permite las guerras? Dios no hace la guerra. Capítulo 4 de Santiago, ¿se acuerdan que lo vimos? Versículo 1 dice, Dios a través de Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las guerras? Dentro de nosotros. Hay algo tremendo. Hay algo tremendo. La gracia de Dios a muchos que éramos así nos sacó, nos limpió, nos perdonó y ahora estamos en un proceso de santificación. Y ese proceso de santificación no se puede llevar a cabo si usted no estudia la Biblia, si usted no ora, si usted no ayuna. Es un proceso de santificación. Cantares 1:4 dice en uno de sus renglones, cautívala y en pos de ti correremos. ¿Cómo te va a cautivar Cristo si no tienes una relación con Él? ¿Cómo va a ser eso? Pero cuando tú tienes una relación con Cristo, como dice la palabra, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces vas a experimentar que Dios es real. Es algo que tenemos que experimentar cada uno de nosotros. Antes de ir al cielo, tenemos que experimentar una relación con Dios. ¿La tiene usted? ¿Se deleita usted con la palabra? ¿Se deleita usted platicando con Dios, sentarse o de rodillas y platicarle al Señor todas las cosas que Él sabe, pero que le gusta que se las digamos? Yo amo a los que temprano me buscan. Allí hay 2 tempranos, ¿sí? En el tiempo del cronos, de la hora, cuando te levantas, ¿qué haces? ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? Y otro temprano es, yo amo a los que temprano me buscan, instruye al niño en su camino, temprano, y cuando sea viejo no se va a apartar de él. Es algo que yo quisiera tener la unción para que usted pudiera recibir esto, pero no lo puedo hacer si el Espíritu Santo no se lo pone. Nadie puede cambiar a nadie, es el Espíritu Santo el que obra.
Él es el que produce el arrepentimiento en nosotros, no remordimiento. Él es el que empieza a hacer una obra en tal momento de que nos avergonzamos de aquello que hacíamos y que nos gustaba mucho. Si no sientes vergüenza, a lo mejor lo sigues haciendo. Y perdóname, Señor, y sigues a lo mismo. Y perdóname, no es así, no puedes jugar con Dios. Las obras de la carne reflejan cuál es nuestra condición sin Cristo. Pablo escribe en 1 Corintios, mire por favor, en 1 Corintios Pablo nos da a entender algunas cosas. Capítulo 6, versículos 9 y 10. Aquí está hablando Pablo a la iglesia de Corinto y a ustedes también y a la iglesia en general en todos los siglos. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No hay reyes, o sea, no te equivoques. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y el primer renglón del versículo 11 dice, y esto erais algunos. Y esto erais algunos, homosexuales, afeminados que fueron salvados en la iglesia de Corinto por el Señor. El homosexualismo es una obra de la carne, no es posesión demoníaca como dicen algunos. Echemos fuera el espíritu de homosexualismo. No es cierto. Es una obra inmoral de la carne que pueden llegar a ser poseídos. Pues sí, hay personas que sí persisten tanto que llegan a ser poseídos por un demonio. ¿Sí? Por tal motivo Pablo nos manda a andar en el Espíritu, Gálatas 5:16. No es opción, es necesario aprender a andar en el Espíritu. Gálatas 5:16, ¿ya lo tiene usted? Amén. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis las obras, los deseos de la carne. No satisfagáis los deseos de la carne. Satanás es el tentador, sí lo saben, pero Satanás no te puede impulsar a caer en maldad. Muchos dicen, es que Satanás me empujó, no es cierto. Él usa tus propios deseos y te pone tentaciones de mucha índole, no nada más es de sexo. Si te gusta dormir mucho, estar en la cama, te pone ahí la cama bien rica. Despierta tú que duermes y te nombrará Cristo. Bendito sea Dios. Por eso aquí en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 26, dice el 22, ya lo tiene, ¿verdad? Amén. Mas el fruto del Espíritu es la primera característica del fruto del Espíritu. ¿Sí? ¿Cuál es? Amor. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aleluya. Bendito es Dios. El fruto del Espíritu es producido por el propio Espíritu de Dios. Nosotros somos tierra. Nosotros somos tierra. Olvídese de ver esas actuaciones que hacen en muchas congregaciones donde dice recibe el Espíritu. Nadie puede darte el Espíritu Santo. Él es el que viene a tu vida. Nadie puede mandar al Espíritu. Recibe el Espíritu como si tú estuvieras ordenando al Espíritu Santo que entrara en una vida. Es imposible, pero así están las cosas. ¿Me estoy explicando, hermanos míos? El fruto del Espíritu es producido por el propio Espíritu de Dios.
y solo en las vidas de aquellos que pertenecen mediante la fe al Señor Jesucristo. Solamente aquellos que han nacido de nuevo y han rendido su vida a Cristo, está el Espíritu Santo en ellos. Y vemos el primer contraste entre las obras de la carne, o sea, del yo, del hombre sin Cristo, y el fruto del Espíritu. Lo vemos en que los productos de la carne son plurales, obras, ¿sí? Mientras que el producto del Espíritu es singular, es el fruto. El fruto, no son frutos, el fruto del Espíritu. Es singular. La Biblia habla mucho acerca del fruto. En el Antiguo Testamento se menciona unas 106 veces lo relacionado con el Espíritu, y en el Nuevo Testamento unas 70 veces aproximadamente. Oseas 14:8, miren. Oseas capítulo 14, versículo 8. Después de Daniel sigue Oseas. Oseas capítulo 14, versículo 8, dice así la palabra: Efraín dirá, ¿qué más tendré yo con los ídolos? Yo lo iré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. De mí, dice Dios, Efraín, de mí será hallado tu fruto. O sea, ¿cuál es el fruto que tú tienes? Las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? O sea, si el Espíritu Santo no viene a morar en nosotros, no podemos tener el fruto del Espíritu Santo. Es imposible. Es imposible. Y esto que lo he estado yo estudiando es ya como 30 veces que lo he predicado en el tiempo que tengo de cristiano, y abunda más, y ahora veo más cosas que antes no veía yo en la palabra. Entonces, de mí será hallado dice Dios, de mí será hallado tu fruto. Tú eres pura tierra, tú eres barro. Y cuando Él deposita su semilla, segunda de Pedro 1:4, su naturaleza divina en esta tierra, ¿sí?, empieza una nueva vida. Espero estarme dando a entender. ¿De qué fue hecho el hombre? De barro. Y los que han analizado la carne han visto que hay fósforo, hay calcio. En la carne de ustedes hay fósforo, calcio y todo lo que tiene la tierra está en nosotros. Somos polvo. Somos polvo. El salmista le decía al Señor: acuérdate que somos polvo, Señor. Acuérdate que no somos nada delante de ti. Acuérdate que somos polvo. Por eso cuando tú mueres, tu cuerpo se vuelve polvo. Por eso cuando alguien camina en el desierto y no hay agua, se empieza a cuartear su cuerpo. No sé cómo ver, no sé si han visto, los labios se le resecan y todo eso, porque tenemos 2/3 partes de agua dentro de nosotros. Entonces, de mí será hallado tu fruto. Él siembra en esta tierra su naturaleza divina, y es algo que a mí en lo personal me costó trabajo entenderlo, porque no concebía yo que el eterno Dios hubiera puesto su semilla dentro de mí como tierra, y esa semilla tenía que romperse, quebrarse, como nos enseñan en la escuela. Poníamos, no sé si hemos visto esto, un vasito con una semilla y que se rompe, y luego sale su raíz hacia abajo y luego hacia arriba. Nos enseñan eso, y es lo que enseña Dios. Él viene a tu vida, ¿sí?,
Y luego empieza a quebrarse, porque si no se quiebra no hay fruto. Ese es el quebrantamiento en nosotros, que no lo produce la música ni los cantos. Es el Espíritu Santo cuando nos sumergimos en una oración fuerte con Él. ¿Qué es una oración fuerte? No es clama, una oración fuerte, donde tú anhelas conocerle. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. ¿Buscamos así al Señor? Les pregunto, ¿así lo buscamos? Con todo vuestro corazón, así como salíamos a la perversión y nos importaba muy poco lo que dijera papá, mamá, la gente, nos valía. Así debiera de ser ahora nuestra vida cristiana. Así debiera de ser. Y fui entendiendo que dentro de mí vino a ser morada Dios, la semilla de Dios. ¿Qué cosa le dijo el arcángel Gabriel a María? El Espíritu Santo hará que sombra en ti, y en ti nacerá el eterno Dios. ¿Se acuerdan, sí o no? Eso fue lo que hizo el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. El profeta Isaías dice: un hijo nos es nacido, un hijo nos es dado, está aquí. La iglesia debe de estar embarazada de ese hijo. Tenemos que dar a luz ¿a quién? A Jesucristo, que la gente vea a Jesús en nosotros. ¿Me estoy explicando o no? ¿O estoy hablando muy teológicamente? Sí. Un hijo nos es nacido, un hijo nos es dado. Iba pasando el Señor Jesucristo por la calle y una mujer le dice: bienaventurados los pechos que mamasteis. ¿Y qué dijo? Más bienaventurados los que hacen la voluntad de mi Padre. Más bienaventurados. De María, la madre de Jesús, se habla muy poco. Obviamente nunca va a haber otra mujer como María. A mí una vez me dijo alguien: es que ustedes los cristianos evangélicos no creen en María. Permítame, ¿está usted mal informado? Yo creo en María, porque de ese vaso el Señor vino, el Señor Jesucristo. Pero lo que sé es que no le puedo pedir a María que interceda por mí delante de Dios, y ese es el problema de ustedes, porque María no es la madre de Dios. Dios ha existido eternamente, ¿no? Porque María existió. ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces llega, por eso dice Oseas 14:8: de mí será hallado tu fruto. La gente tiene que ver a Jesús, las virtudes de Jesús a través de un cristiano o una cristiana. Está tan tergiversada la situación del Evangelio de 200 años acá, hermanos míos. Antes era lo que se predicaba esto. Después empezó la música de una forma inadecuada. Y los atrapó la música y no la palabra. Entonces, en el Nuevo Testamento, Hebreos 13:15, ¿qué nos dice respecto a lo que estamos viendo? Hebreos capítulo 13, versículo 15. Dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto
fruto de labios que confiesan su nombre. Nosotros nos acercamos ¿qué? A ofrecer siempre a Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo, de la vida que hay dentro de nosotros. Entonces nos impulsa cómo alabar al Señor. El fruto del Espíritu es el indicador externo de la salvación. Escúcheme bien. El fruto del Espíritu es el indicador externo de la salvación. Mateo 7, versículos de 16 al 18. No puede ser de otra manera. Decía un predicador, maestro de la palabra, dice, ¿cómo han vituperado al Espíritu Santo en muchos lugares? En muchos lugares. Y yo he visto de esos postes tremendos ahí y son los líderes que hay a nivel mundial, iglesias que no son iglesias, de veras. Mateo 7, ¿ya lo tiene usted? Versículos de 16 al 18, dice, por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Una persona que no es nacida de nuevo no puede dar fruto bueno. Es imposible. No ha cambiado, su carácter es el mismo. El infortunio para esas personas es que no se han dado cuenta. No se han dado cuenta y lo vemos allí en Mateo también. Cuando dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Lo han leído alguna vez? Se quedan sorprendidos, pero Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, va a ser una sorpresa tremenda para muchos de nosotros ese final. Si no hay una consagración, no a la iglesia, sino a Cristo. Las vírgenes fatuas de Mateo 25, que estaban esperando al esposo, tampoco entraron. ¿Cómo estamos nosotros en ese aspecto? ¿Qué clase de relación tienes tú personalmente con el Señor? Sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra. Y a quien tiene que ver en nuestra vida es al Señor. Y si no caminamos en santidad, no pueden ver al Señor a través de nosotros. Primera de Pedro 2:9 dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tiene que ver a Jesús, el fruto de Jesús a través de nosotros, la vida de Jesús a través de nosotros. Y no tener como muchos apariencia de piedad. Porque muchos tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Y hermanos, esto es bien delicado, es sumamente delicado, porque en ello nos va la vida eterna. Es donde más ímpetu debemos de poner nosotros, en una relación fuerte con el Señor. Y se te va a acabar la televisión, se te va a acabar los juegos, se te van a acabar muchas cosas porque vas a ser cautivada o cautivado. No vas a querer más estar en su presencia. No estoy diciendo que no trabajes, no. Dice la palabra, orad sin cesar. Puedes estar orando todo el tiempo, vas manejando y vas orando, vas platicando con Dios. Todo el tiempo. El problema, ¿sabe qué cosa hay en la iglesia? Que no creemos que Dios sea tan malo para enviarnos al infierno. Así dice mucha gente. Y Él no te envía al infierno, eres tú el que caminas hacia allá. Porque echamos atrás a nuestra espalda sus palabras. Un árbol o planta producen fruto. Seguro que sí, ¿verdad? Según su especie. Este principio es verdad en el mundo natural y en el mundo espiritual. Por eso dice Gálatas 6:7, no os engañéis,
Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra es lo que va a cosechar. ¿Qué siembras? Todo buen árbol produce buenos frutos y el árbol malo produce malos frutos. Nuestro Señor Jesucristo desea que sus discípulos lleven mucho fruto. ¿Se puede? Claro que sí. Mire Juan 15, versículo 8. Les voy a decir una cosa, hermanos. Entre más se metan con Dios, más preocupados van a estar. Más preocupados van a estar de su condición delante de Él. Pero si no se mete con Dios, ni en cuenta. Lo va a tomar como un hobby el venir a la congregación. Juan 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. No dice muchos frutos, ¿verdad? Mucho fruto, en singular. ¿Quieres glorificar al Padre? Tenemos que llevar mucho fruto. Y seáis así mis discípulos. Mucho fruto. Aleluya. Volvamos a Gálatas 5, por favor. Versículos del 22 al 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí leemos que el fruto del Espíritu conlleva 9 características, pero es un solo fruto. ¿Cómo podríamos ver eso? La mandarina tiene gajos, ¿verdad? Es un solo fruto, para que podamos comprender algo más o menos. ¿Sí? Es un solo fruto. Entonces aquí nos hablan de 9 características que son inseparables. Si usted no ha recibido el Espíritu Santo, preocúpese. Si ya lo recibió, pídale que lléname, Señor, de tu Espíritu Santo. Porque es un mandamiento de Efesios 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino que causa disolución, más bien ser llenos del Espíritu Santo. Y quiero decirles que no te puede llenar el Espíritu Santo si tú no estás lleno de palabra dentro. Porque el Espíritu Santo se mueve donde hay palabra, donde hay esto. No se mueve en otras cosas. No se mueve a través de la música, sino a través de la palabra. ¿Por qué? Porque la música y la alabanza es para el Señor, para Dios, no para la iglesia. Llevan 9 características, pero es un solo fruto cuyas características son inseparables. La primera característica, ¿cuál es la que vemos? El amor. Usted puede entender que Dios es amor, así lo dice la Biblia. Y que allá en el cielo todo es amor, todo es amor, todo es amor. Nunca lo hemos experimentado, el verdadero amor. Nos hace falta experimentarlo, porque confundimos amor con deseo. Y se nos hace tan fácil decir, te amo, ¿verdad? Te amo. O sea, en el sube y baja, un amor que es en el elevador, ¿no? El ratito te sube y ya vas, te vas. Ese no es amor. Eso se llama humanismo. La primera característica es el amor. Esta característica es la virtud suprema de la vida cristiana. Escuchen bien. Es la virtud suprema de la vida cristiana. Está por encima de todas las cosas. Aleluya. 1 Corintios 13, versículo 13.
Pablo experimentó ese amor por la iglesia. Hijitos míos, a los de Galacia, hijitos míos por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese era el amor de Dios a través de Pablo. Ya no querían ellos a Pablo. Me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Cuando decimos la verdad, se convierte la gente en nuestros enemigos. No nos quieren. ¿Sí? Porque les estás diciendo las cosas como son, como te las dice Dios. Bendito es Dios. ¿Ya lo tiene usted? Primero de Corintios 13, versículo 13 dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y ¿cuál más? Y el amor. Esos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? Porque la fe se va a acabar, la esperanza también. Cuando estemos, si Dios quiere, y vas tú conmigo, yo contigo, ahí arriba, ya no va a haber fe, ya vamos a estar viéndolo al Señor. Ya no va a haber esperanza, la esperanza ya se cumplió. Entonces permanece el amor. ¿Y cómo le pido yo a Dios que venga a esta congregación? ¿Sí? Y que nos llene de su amor, para que los de afuera crean. Porque así dice Juan 17, que sean uno, como tú y yo, Padre, para que el mundo crea. Me ha costado mucho clamar a Dios, pero si Él no quiere, ¿qué puedo hacer? ¿O será que no encuentra vasijas adecuadas para decirle: Señor, ya no quiero seguir así, no quiero más este cristianismo? A veces me siento hipócrita, a veces cuando te canto me gusta cantar, pero me siento vacía, me siento vacío, Señor. Necesito de ti, Dios mío. Permíteme la experiencia de la llenura del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Gálatas 5:14, ¿qué dice? Yo escuché en 1985 Byron, no, ¿cómo se llama? ¿Cómo aprendimos mi esposo y yo en 3 días que estuvimos en ese seminario? Él decía: el día en que el Espíritu Santo los llene, jamás, jamás volverán a ser los mismos. ¿Has experimentado eso? Marvin Valles, sí, gracias. Marvin Valles. Y eso a mí me impactó y empecé a buscarlo. Otro joven predicador que le dio un infarto hace poco, también, él escuchó algo similar. Y sí, me fui al monte y ahí le gritaba yo a Dios. Ahí estuve 3 días sin comer, me llevé agua nada más. Necesito de ti, Señor, lléname. ¿Tendría interés este hombre en ser lleno del Espíritu Santo? ¿Tendrá usted interés en ser lleno del Espíritu Santo? No creo. Pero sí es algo deleitoso ser lleno del Espíritu Santo. Jamás vas a ser la misma persona. Jamás. Vendrán miedos a tu mente porque Satanás te mete dardos, pero tendrás el poder de rechazar todo temor, todo miedo. Vendrán angustias a tu vida, pero sabrás, como dice: Señor, tú dices que eche sobre ti toda mi angustia, porque tú tienes cuidado de mí, Señor. Nos es muy fácil decir: no temeré mal alguno porque tú estás conmigo.
y lo repetimos de una forma retórica. ¿Sabe usted qué cosa es retórica? Abrir nada más, sin experiencia, sin un deseo real en las emociones. Pero yo creo que ya basta, ¿no? ¿No quieres ponerle un hasta aquí a tu cristianismo sin Cristo? Llevemos el yugo de Cristo. Llevad mi yugo porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Humildad delante de Dios y mansedumbre delante de todos los hombres. Ahí está Jesús, que Él es nuestro ejemplo. Él no abrió su boca. No abrió su boca nunca. Por eso cuando alguien dice, es que esto no es justo, ¿no ha escuchado usted eso? Es que esto no es justo. Ah, por favor. Solamente hubo alguien que pudo haber dicho, esto no es justo. Se llamó Jesucristo. Porque todos los demás hemos sido injustos de muchas maneras. Por eso nunca pida justicia, porque le va a caer el mazo de Dios. Pida misericordia. Pida misericordia. Es que esto no es tan fácil decir cosas que ni entendemos. Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si amas a tu prójimo, no le vas a desear la esposa. ¿Verdad? Si amas a tu prójimo, no le vas a hacer caritas al esposo de tu amiga, de tu hermana. No le vas a desear mal a nadie. ¿Sí? ¿Cómo estamos en este aspecto? Porque la palabra es para escucharla y reconocer cuál es el área que no le hemos entregado al Señor y decirle: Señor, límpiame de aquí, esta área te la entrego. Porque para eso venimos a escuchar, para ser limpios. El que sea limpio, límpiese más todavía. Este amor es el amor de Dios en nosotros. Nosotros no podemos dar amor si no está el amor de Dios en nosotros. Romanos 5, versículo 5, no lo busquen. Dice que hemos sido llenos del Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo llenos de amor. Siendo aún enemigos, el Señor murió por nosotros y nos dio ¿qué? El amor de Dios en nosotros. Romanos 5, versículo 5. ¿Sí? Entonces, si el amor de Dios mora en mí en abundancia, mire, porque voy a decir, es que ¿cómo voy a decir? Pues lo dice el Señor. Si eres hija y eres hijo, tú ya tienes esto, tienes que empezar a ejercitar el amor, no el coraje, porque luego te gana el hombre viejo. Dice versículo 5 de Romanos 5, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido ¿qué? Derramado. Esto lo puedes compaginar con el Salmo 23, donde dice: mi copa rebosa. El amor. Ves a la gente en la calle perdida y de repente, no porque tengas ganas de llorar, ves a los jovencitos ahí tan mal y los ves y dices: Señor, y se salen lágrimas. Ver a los jovencitos tan perdidos, ¿sí? Tan mal. Ese es el amor ágape, el que a pesar de que ultrajas, amas. Eso es lo que hace Jesús con nosotros. Lo hemos ultrajado todavía, no lo has ultrajado. ¿No? Cuando abres tu boca para decir cosas que no debes de decir y Él te está escuchando, no lo estás ultrajando. Es algo que no hemos concebido mucho, hermanos. Si no, andaríamos todo el tiempo con la cabeza así, ¿verdad? Avergonzados delante de Dios por lo que hemos hecho. Bendito es Dios. El amor ágape
Por eso en ese amor no existe el divorcio dentro del pueblo de Dios. No existe. Ese amor ágape no es una emoción espontánea o sentimientos agradables, ¿no? Porque a veces decimos, es que me siento tan a gusto contigo, siento mucho amor. Eso es un sentimiento agradable, pero no es el amor ágape. No confundamos la gimnasia con la magnesia, me decían en la escuela. No es una emoción espontánea o sentimientos agradables, sino el servicio dispuesto y generoso. Hemos sido llamados para servir. Y si no está el amor de Dios en ti, no le puedes tú servir a nadie. Quieres que te sirva, y dar órdenes y órdenes, ¿no? Estamos mal. Romanos 5:8, ahí lo tiene usted. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, Cristo murió por ti. Bendito Dios. Juan 15:13, ¿qué dice? Estamos viendo una característica del fruto del Espíritu, ¿sí se acuerdan? Juan 15:13. Fíjense lo que dice. Y esto es para la iglesia de veras, no la de mentiras. Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene que tú pongas tu vida por tus amigos. ¿Tendremos esa capacidad? O nada más nos vemos los viernes y los domingos, ahí nos vemos. Y no tenemos esa coinonía verdadera. No se trata de invitarlos a comer, no, esa es su fiesta. No. Es bueno sentarse a comer un pan con los hermanos. Dentro del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, cuando te invitaban a comer, era un pacto de sal. Así lo llaman la palabra, un pacto de sal. Donde tú metías a tu casa a alguna persona y esa persona tenías que protegerla y cuidarla. Pacto de sal. No sientas a cualquiera en la mesa de tu casa. No en la mesa, sino en la silla. Un pacto de sal. Es un respeto a aquella persona que te invitó a su casa. Qué honor que te invite una persona a su casa a comer. Pero lo vemos tan común y corriente que no lo entendemos. Yo te lo estoy recordando lo que Dios dice. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hermanos, necesitamos que alguien lleve a alguna hermanita a su casa cuando termine el servicio. Amén. Salimos todos corriendo. Es que la gasolina está muy cara. Es el egoísta, el egoísmo dentro de nosotros, hermanos. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos. ¿Qué significa? ¿Es un deber o no? Para los que están ungidos de verdad. Debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero para que ese amor sacrificial fluya, antes debe de ser puesto a prueba mucho antes que dar la vida por un hermano. Mire, primera de Juan 3:17, ¿qué dice? Ahí mismo. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad
y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios en ti si ves necesidad en alguno de los hermanos y no te acercas para cubrir esa necesidad? ¿Cómo? Obviamente no es así que tires el dinero. Los hermanos de una congregación de esta, ninguno, si hubiera esa relación personal con Dios, ninguno de nosotros deberíamos de pasar hambre ni escasez, porque yo me preocupo por mi hermana y por mi hermano, y no tiene necesidad de pedirme si lo estoy viendo. ¿O no es cierto? Hermano, que Dios te bendiga, bendícelo tú. ¿O no? ¿Verdad? Somos tan. Dios te bendiga, bendícelo tú. Dios no es deudor de nadie. El que da al pobre, a Jehová presta. Y nunca habrá escasez en tu casa de la presencia de Dios primero. Y Dios, esa es la iglesia que se va a llevar, que ama a su hermano, que ama a su prójimo. No se va a llevar a otra cosa. No se va a llevar a personas que traen rencores dentro de su corazón. Bendito Dios. Este amor verdadero es una evidencia segura de que somos salvos. ¿Lo tenemos? Piénsenlo, lo tenemos. Porque es una evidencia de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor, sus hijos tienen que ser también amor. 1 de Juan 3:14, ¿qué dice? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Ya puedes saber que pasaste de muerte a vida en que amas a tus hermanos. ¿Sí los amas? El que no ama a su hermano no es cristiano. A ver, este es el termómetro para nosotros. Bendito es Dios. Capítulo 4. Bueno. ¿Qué les dije? Capítulo 4, versículo 7. ¿Ya lo tienen? Amén. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor ¿de quién es? De Dios. Si no tienes a Cristo en tu corazón, no tienes amor verdadero. ¿Sí les queda claro esto? Porque el amor, o sea, el amor que tú y yo tenemos no es nuestro, es el que Dios puso en nosotros. El amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si no es de esta manera, Juan aclara en repetidas ocasiones lo siguiente. Mire, véanlo conmigo, 1 de Juan 2, versículo 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas.
versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. No alcanza a ver que está mal. Por eso constantemente la palabra nos tiene que estar advirtiendo cómo estamos caminando. Es la luz. En tu luz veremos luz, dice la palabra. En tu luz veremos luz. Gloria a Dios. Capítulo 3, versículo 15, mire. Ley de primera de Juan. Todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué cosa es? Homicida. Qué tremendo. Son palabras muy de Dios para personas como nosotros, que somos muy rejegos, dice. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Vean hasta dónde está la estatura del cristianismo, veámoslo. Tú y yo no podemos cambiar por nosotros mismos. Toda la salvación es de Dios. Muchas personas ganan, que pretenden ganar a las personas para ellos, pues allá ellos. Nosotros tenemos que ganar a las personas para Cristo. ¿Sí? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Dios. Capítulo 4, versículo 8, de ahí de 1 de Juan. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Toda la esencia de Dios, toda su personalidad es amor. Por eso es muy sensible mi Dios, muy sensible a la conducta indebida. Estos versículos nos enseñan que si no tenemos un espíritu de amor hacia otros cristianos, debemos de analizar hoy nuestro cristianismo. Hoy, empezando por la casa. Empezando por la casa, porque ahí es donde tenemos que empezar. Ahí es donde Dios nos hace ejercitar el amor entre nosotros. De veras. Ejercitar el amor, no el carácter tan feo que tenemos. Entonces, debemos analizar nuestro cristianismo. Jesús, nuestro Señor, demostró ese amor abnegado muchas veces. Nada más quiero tocar un punto aquí, Juan 11, por favor, vaya conmigo. Amén. Y tenemos que morir a nuestro yo, y no nos gusta. Juan 11, versículos del 33 al 35, ya lo tienen, ¿verdad? Amén. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Hablamos de Lázaro, ¿se acuerdan? Le dijeron: Señor, ven y ve. Versículo 35, ¿qué dice? Jesús lloró. Es el versículo más pequeño de toda la Biblia. Jesús lloró. Al ver a María, ¿por qué lloró Jesús? Dicen unos, ¿cuánto le amaba? Permítanme un segundo. ¿Por qué lloró Jesús? Al ver a María y a los demás que lloraban a causa de la muerte de Lázaro, él también lloró. ¿Pero por qué lloró? No se afligió por el hecho de que había muerto Lázaro. Él ya lo sabía. Ahí en los versículos del 11 al 13, ahí dice que él habla a sus discípulos, dice: vamos a Jerusalén, y les dice: porque Lázaro duerme. Él ya sabía que había muerto. Y no lloró porque hubiera muerto. ¿Sí? ¿Por qué lloró? A causa de la destrucción y la miseria humana que estaba viendo. ¿Sí? La muerte destruye, la paga del pecado es muerte.
¿Sí está usted escuchándome? Por eso el profeta dice de Jesús: oh muerte, yo seré tu muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Esa muerte que nos corresponde a nosotros, Él la pagó en la cruz del Calvario. Por eso Pablo, que aprendió tanto del Señor, dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué nos apartará del amor de Cristo? Ni lo alto, ni lo bajo, ni la vida, ni la muerte, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, del amor de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. La vida, dijo: yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Pero lloró por la destrucción que causa el pecado con la muerte. La muerte no existía, la produjo el pecado con Adán. ¿Qué dice Romanos 6:23? La paga del pecado es la muerte. Por eso lloró, viendo la destrucción que había, en donde Él había hecho un universo hermoso que fue destruido por el mismo hombre. Bendito Dios. Ese es el amor. ¿Cómo estás tú en ese espíritu? ¿Cómo estás? ¿Hay alguien que te cae mal? Piénsalo. Dice: usted, pastor, perdóname. Entonces, sí. Bendito Dios. Hay algunas personas que decían: es que Jesús lloró porque vio que había muerto. Por favor, vayan a la teología, a la exégesis, para que vayamos comprendiendo lo que Dios quiere enseñarles a su iglesia. No conceptos humanísticos, sino la verdad. La verdad. La verdad. La segunda manifestación del fruto del Espíritu es gozo. Vamos otra vez a Gálatas, por favor. La segunda manifestación del Espíritu Santo, después del amor, es el gozo. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor. Luego dice gozo. Ese gozo no es el resultado, Dios, de alguna circunstancia favorable. No es una emoción humana. Usted y yo sentimos gozo cuando hacemos algún buen negocio. Sentimos gozo cuando nuestra emoción está así, ¿verdad? Y nos reímos, pero no ese es el gozo que dice el Señor. Ese gozo es el don de Dios para los creyentes. Nehemías capítulo 8, por favor. Luego lo buscan. Ahí dice que el gozo de Jehová es nuestra fuerza. El gozo de Jehová es nuestra fuerza. ¿Cuándo se goza el Señor? Cuando tú y yo somos obedientes. Cuando tú y yo estamos caminando en obediencia, Dios se goza. Y ese gozo es nuestra fortaleza. Ese gozo es parte de la naturaleza misma de Dios en nosotros, a través de su Santo Espíritu que habita en cada uno de nosotros, manifestado a través de nosotros. Ese gozo es el mismo que tuvo nuestro Señor Jesús al ir a la cruz por nosotros. Hebreos 12, versículo 2 dice: por el gozo puesto delante de él sufrió el menosprecio. Gozo. El gozo que tenía Cristo de morir por sus hermanos cuando resucita. ¿Qué le dice a Magdalena? Ve a mis hermanos. Qué precioso. Y diles que voy a mi Dios y a vuestro Dios. A través de Cristo, Dios es nuestro Dios, su Padre. Es el gozo. Pablo
Pablo lo experimentó cuando estuvo encarcelado por vivir predicando el Evangelio. Filipenses 4, versículo 4, ahí lo manifiesta el apóstol Pablo. ¿Sí? Esa carta a los filipenses Pablito estaba en la cárcel. Versículo 4 del capítulo 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Cómo es posible que este hombre, estando en la cárcel, escribiendo, gócense en el Señor? Porque yo me estoy gozando aquí dentro de la cárcel, porque me metieron a la cárcel por predicar el Evangelio, porque estoy padeciendo por mi Dios, por mi Cristo. Gócense, regocíjense. ¿Cómo estamos? ¿Verdad que somos una iglesia muy raquítica o no? La verdad. Pregunto, dígame, ¿dónde está el poder del Evangelio? No hablo de iglesias numerosas, hermano. La manada del Señor siempre ha sido pequeña. Eran 100 ovejas, pero bien metidos con Dios. Bien metidos, consagrados con Dios. El secreto de ese gozo, ¿cuál es? En el Señor. ¿Sí? No importando cuán difícil sean nuestras circunstancias de la vida. Repito, Pablo estaba en la cárcel y decía: regocijaos en el Señor. Regocíjense. Gócense. El gozo cristiano como fruto del Espíritu es independiente de nuestras circunstancias. Por favor, entiéndalo. Yo quiero aprender a vivir ese gozo. Es independiente de lo que yo esté pasando, enfermedad, escasez, no sé qué cosa, no, la muerte de un ser querido. Y si ese ser querido caminó con Dios, me regocijo porque ya está ahí arriba. Porque la palabra de Dios dice que el Señor se goza con la muerte de sus santos. ¿Sí lo ha leído alguna vez? El Salmo 116. ¿Y por qué se goza el Señor? Porque ya te tiene ahí arriba. Vino por ti, no para que te quedes aquí en la tierra. Venimos aquí a la tierra, seguimos ya como cristianos y estamos haciendo casa y vamos a hacer mucho como si fuéramos a permanecer aquí en la tierra. Y le invertimos más en lo que se va a quedar en lugar de estar invirtiendo para que el Evangelio corra. Corre el Evangelio con misioneros. Y te pones cerca para que tu seguridad esté. Lee en tu casa, si así es tu pensamiento, lee en tu casa Isaías capítulo 5 con mucha atención. Vas a ver qué te dice de los que juntan casa con casa. Bendito Dios. Ese gozo es parte de la naturaleza misma de Dios. Aleluya. Entonces el gozo cristiano como fruto del Espíritu es independiente de nuestras circunstancias. Ese gozo es saber y creer lo que el Señor nos prometió. ¿Qué nos prometió? Mateo 28, 28. Estoy terminando. Mateo 28, 28. ¿Qué nos prometió el Señor? Bendito es Dios. No, es Mateo 28, versículo 20. ¿Ya lo tiene? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Me escuchó? ¿Sí? Amén. Ese es el gozo, saber y creer que Él nos dice: yo estoy contigo. Yo estoy contigo. ¿Cuándo? Todos los días. Aleluya. Todos los días. Lo que estés pasando, yo ahí estoy. No estoy hablando de que estés pasando cosas por pecadora o por pecador. No. Esa es otra cosa. Pero el Señor dice: estás pasando situaciones, pero yo estoy aquí contigo todos los días. Yo soy tu refugio, yo soy tu amparo,
yo soy tu fortaleza, soy tu pronto auxilio en la tribulación. Yo decidí que pasaras por esa prueba, porque cuando pases por esa prueba te vas a parecer más a mí. El gozo del Señor. Aleluya. Bendito Dios. Qué tremendo, ¿no? El problema es creerlo, ¿verdad? ¿Qué mejor compañía que el Señor? Con Él estamos completos. Porque si esperas que tu cónyuge te haga feliz, o tus hijos, o un carro, o una casa, tienes mal puesta la mirada. Eso no es el blanco a donde tenemos que llegar. Él está contigo, Él está conmigo todos los días. Estemos prósperos o en días de adversidad, Él está con nosotros. Él está con nosotros. Salmo 48, 14. Con esto termino. Ojalá y que hayas recibido lo que Dios te trajo a través de mi voz. Salmo 48, 14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Aleluya. Todos los días estoy contigo hasta llevarte a la casa. Allá conmigo. Allá donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Ojalá que hayas puesto atención a lo que Dios te dijo en esta noche. Nos faltan 7 características, son 2 las que vimos hoy. Póngase de pie, por favor. Yo estaré contigo todos los días, todos los días, todos los días. A veces te enojas con tu cónyuge y ahí te deja, ya abandonada o abandonado, ahí te deja. Pero el Señor no te deja. El Señor no te deja. Aleluya. Gracias, Señor. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias por mostrarte a nosotros en tu santa palabra, Dios. Necesitamos creerla, ponerla por obra en nuestra existencia, Señor. Dejar de vivir para nosotros y vivir para ti, como dice tu palabra. Si vivimos, para ti vivimos. Y si morimos, para ti morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Dios, por favor, ten piedad de esta congregación, Señor. Ten misericordia, Dios, desde el mayor hasta el menor, Padre. Obra poderosamente, no nos dejes así como estamos, Dios. Trabaja en nosotros, Espíritu Santo. Trabaja en nosotros, Señor. Dios, quita de nosotros toda ligadura de impiedad, Señor. Llévanos a renunciar a todo lo oculto y vergonzoso que hay dentro de nosotros, Padre. Por favor, deslíganos de toda ligadura de impiedad, Señor. Padre, que tú, Señor Padre bendito, hagas una obra perfecta en cada uno de nosotros, Dios. Por favor, Dios, que nos lleves al arrepentimiento, Señor, que podamos ser cautivados para correr detrás de ti, Señor Dios de mi vida. Que cuando despertemos, Señor, lo primero que digamos, Señor, bendecir tu nombre y darte gracias por ese día más de vida que nos estás concediendo, Señor. Por favor, que nos volvamos personas cristocéntricas, Dios de mi vida, Padre. Que toda nuestra vida, Señor, vaya alrededor de ti, Señor, no de nosotros, Padre bendito Dios. Obra, Santo. Yo en lo personal no sé cuánto tiempo me dejes aquí en la tierra, Señor, y a mi esposa. Pero sí, Señor, te pedimos que el tiempo que nos dejes sea 1 hora, 2 horas, un día, un año, no sé, sea para gloria tuya, Señor. Que dejemos de estar pensando en nosotros para pensar en ti, Señor. En todo lo que pasaste, Señor, dejaste tu trono de gloria para venir a sacar a la escoria de la podredumbre en donde vivíamos, y vas a volver a dejar a tu papá, nuestro Padre, para venir por nosotros en esta noche probablemente, porque tú dices que vendrás por nosotros como ladrón en la noche, Señor, y los ladrones se llevan lo mejor, Padre.
Por favor, Dios, ayúdanos, Señor, a ser entendidos, Padre bendito Dios de la gloria. Ayúdanos a aprender a orar contigo, Señor. Espíritu Santo, enséñanos a orar contigo con toda reverencia, Padre, pues tú eres Dios y eres el Santo, y nosotros todavía, Padre bendito, estamos en un proceso de santificación, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra dice que todo aquel que en ti creyere nunca será avergonzado. Te ruego, Señor, que arregles todo lo que está mal puesto aquí en esta congregación, Señor. Por favor, Padre. Por favor, te lo suplico, Padre bendito. Arregla los corazones y los que te están sirviendo, que te sirvan de corazón, si no mejor que lo dejen de hacer, Padre. Para que no estén, Señor, Padre, aglutinando para con ellos ira, para el día de la ira, Señor. Porque tu palabra lo dice, que es maldito aquel que hace tus cosas con negligencia, Padre. Y no quiero, Dios, que ninguno de los que te servimos aquí, Padre, llegue esa maldición por hacer tus cosas con mucha negligencia, Señor. Que seamos diligentes en tu servicio, Padre. Por favor, Dios, ayúdanos. Cambia lo que tengas que cambiar aquí en esta congregación, Padre. Y si es necesario que me cambies a mí, cámbiame también. Pon al que tú quieras, Dios. Yo no busco, Padre, ministerio, yo te busco a ti, Señor. Por favor, Dios de mi vida, vamos a partir de aquí, Señor, pero no de tu presencia, Señor. Que la bendición del Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Despídase de su hermano y Dios los bendiga, hermano. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde para tomar la Santa Cena. Si alguien necesita carpetas,